Vamos a corregir los últimos ejercicios de la fotocopia que tenéis del tema de estados de la materia de los gases. El primer ejercicio que nos quedó sin hacer, que era ya de repaso, es el ejercicio 9, que es el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Herméticamente cerrada, contiene 10 centímetros de aire a la presión de una atmósfera y a 25 grados centígrados. Por lo tanto, los datos iniciales de ese problema sería el volumen que tiene la jeringuilla, que sería V igual a 10 centímetros cúbicos. La presión es una atmósfera y la temperatura 25 grados centígrados. Calcula el apartado A. El apartado A lo vamos a poner aquí. La presión que ejerce sobre las paredes el aire contenido cuando ocupa un volumen de 0,3 centilitros si la presión permanece constante, si la temperatura permanece constante. Por lo tanto, nos está diciendo que la temperatura permanece constante. Nos dice que calculemos la presión. Nosotros al principio teníamos una presión, un volumen y una temperatura. Luego ahora nos pide una nueva presión, la temperatura permanece constante y el nuevo volumen son 0,3 centilitros. Si la temperatura permanece constante, la ley que tenemos que aplicar es la ley de Boyle-Mariotte. Necesitamos que la presión y el volumen tengan las unidades correctas. La temperatura nos da igual porque de momento no la vamos a utilizar porque la temperatura permanece constante. La presión tenemos una atmósfera en P1 y en P2 lo tenemos que calcular, por lo tanto una atmósfera la podemos dejar como está. El volumen tenemos 1 en centímetros cúbicos y 1 en centilitros. Por lo tanto, tenemos que utilizar la misma unidad para las dos y podemos decidir cambiar esta V2 a centilitros. Perdón, a centímetros cúbicos. Si tengo centilitros, para pasarlo a centímetros cúbicos tengo que hacer un cambio de unidad, de capacidad a volumen. Por lo tanto, tengo que pasar por ese puente que me permita cambiar la unidad de capacidad a volumen. Luego tendría que pasar los centilitros a litros. La unidad mayor es el litro, por lo tanto, un litro tiene 100 centilitros. Está 2 escalones por debajo en una escala de capacidad. Un litro tiene 100 centilitros. El litro ya sabemos que es igual al decímetro cúbico. Por lo tanto, ya lo tendríamos transformado en decímetros cúbicos. Pero lo queremos pasar a centímetros cúbicos. Decímetro cúbico estaría en esta posición y centímetro cúbico en la de arriba. La equivalencia entre esas dos unidades, la unidad mayor es el decímetro cúbico, que tiene 1000 o 10 elevado a 3, lo que queráis, centímetros cúbicos. Si nosotros multiplicamos todo lo que tenemos ahí, tenemos 0,3 por 1, por 1 y por 1000. Y en el denominador 100 por 1 y por 1. 2 ceros se van con 2 ceros, me quedaría 0,3 por 10, que serán 3 centímetros cúbicos. La fórmula que tenemos que usar, P1 por V1 igual a P2 por V2. En P1 tenemos que sustituir una atmósfera y en V1 10 centímetros cúbicos. P2 no lo conocemos y V2 serían 3. Si despejamos P2 sería 1 por 10, 10 entre 3 y 10 entre 3, podemos hacer esa operación con la calculadora, pues nos da 3,33. Recordar que tenemos que coger dos decimales y además redondear. En este caso son todo treses en la calculadora, por lo tanto dejamos 3,33 y la unidad sería atmósferas.
Eso sería el apartado A. ¿Qué nos dice el apartado B? Pues el apartado B nos dice que calculemos la presión del aire, P2, o podemos poner P3 si queréis, lo que queráis, cuando la temperatura se eleva hasta 50 grados centígrados. Manteniendo el émbolo en su posición inicial. Si mantenemos el émbolo en su posición inicial, significa que el volumen de la jeringuilla es constante. ¿Qué fórmula tenemos que utilizar si el volumen es constante? Pues tenemos que usar P1 partido T1 igual a P2 partido T2. P1 está en atmósferas y la podemos dejar así, ¿vale? Bueno, si ponemos 3 en los datos, debemos poner en la fórmula también un 3, ¿vale? Vamos a rectificar la fórmula y a ponerlo P3 partido T3, puesto que en los datos hemos puesto 3. Las dos temperaturas tienen que estar en grados Kelvin y tenemos mal la primera, que no la habíamos usado, 25 más 273, que será 298 Kelvin. Y esta también está mal, 50 más 273, que me daría 323 Kelvin. Sustituyendo todos los datos para este apartado B, la presión 1 sería una atmósfera, T1 sería 298, P2 no lo conozco y T2 323. Para despejar P2, este número que está dividiendo pasaría multiplicando. 1 por 323 son 323 entre 298. Y eso es igual a P3. Otra vez me confundí. P3. Hacemos esa operación con la calculadora. 323 entre 298 y nos da 1,0838. Si redondeamos, P3 será 1,08 atmósferas. Luego tenemos aquí el resultado del apartado 2, que tendríamos que decir la presión que se ejerce sobre las paredes es 3,33 atmósferas y tenemos aquí el resultado del apartado B. Tendríamos que contestar que la presión del aire al elevar la temperatura es 1,08 atmósferas. Pasamos al ejercicio 10. Dice el ejercicio 10, se tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos de oxígeno a una presión de 380 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,05 atmósferas si la temperatura permanece constante? Expresa el resultado en litros. ¿Qué datos tenemos? Pues 40 centímetros cúbicos a una presión de 380 milímetros de mercurio. Ese sería el primer volumen y la primera presión. Dice que qué volumen ocupará V2 si la presión pasa a ser de 1,05 atmósferas. V1, vale, la temperatura es constante, voy a aplicar la ley de Boyle y Mariotte. V1, P1 por V1, P2 por V2. V1 está en centímetros cúbicos y V2 lo desconozco, por lo tanto V1 lo puedo dejar en centímetros cúbicos. Las presiones están mal porque una está en milímetros de mercurio y otra está en atmósferas. Para sustituir en la misma fórmula tengo que tener las mismas unidades. Podemos transformar esta a atmósferas, milímetros de mercurio y atmósferas.
La equivalencia entre atmósferas y milímetro de mercurio es que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. La operación que nos queda es dividir 380 entre 760 y eso me da 0,5 atmósferas. Puedo sustituir en P1 0,5, en V1 40, en P2 1,05 y en V2 V2. V2 la tenemos que despejar, este número que acompaña a V2 que está multiplicando pasaría dividiendo y me quedará 0,5 por 40 entre 1,05 y eso es igual a V2. Hacemos las operaciones con la calculadora, 0,5 por 40 entre 1,05 y eso me da 19, ¿vale? En mi calculadora da 19,047,619. Yo voy a coger dos decimales, luego tendría que coger hasta ahí, 0,4, pero el siguiente número, este, es mayor que 5. Por lo tanto, el resultado que yo tengo que escribir es 19,05, redondeando, en este caso, ese 4 hacia arriba. ¿Qué unidades de volumen tengo? Pues la misma que V1, que sería 19,05 centímetros cúbicos. Que me pide el resultado en litros. Por lo tanto, tengo que hacer un cambio de unidades de centímetro cúbico a litro. Lo voy a pasar aquí a la derecha, 19,05 centímetros cúbicos. El cambio de unidades es a litros, a una unidad de capacidad. Por lo tanto, tengo que transformar primero a decímetros cúbicos, que es donde está la equivalencia a capacidad. Un decímetro cúbico tiene 10 elevado a 3 centímetros cúbicos, o dividimos entre 1000. Si yo divido entre 1000, tengo que mover la coma 4 lugares hacia la izquierda. Como me va a dar un número, bueno, si queréis lo escribo, 0,121905. Ese número es muy pequeño, por lo tanto lo debemos escribir correctamente en notación científica. Y eso serían decímetros cúbicos. El número correcto sería 1,905 por 10 elevado a menos 3. Es que esto está mal aquí, vale. Perdonad porque esto está mal aquí. Este resultado está mal. Es 0,01905. Ya me parece. ¿Vale? Entonces en notación científica sería 1,905 por 10 elevado a menos 2. Eso sí, decímetros cúbicos. Como el decímetro cúbico es igual al litro, 1,905 por 10 elevado a menos 2 litros. Luego, el volumen que ocupará al aumentar la presión es 1,905 por 10 elevado a menos 2 litros. Pasamos a corregir el último ejercicio. El ejercicio 11, último ejercicio de estos 3 que teníamos de repaso, nos habla de un prisma, de un material desconocido. Sabemos que sus dimensiones son 1 centímetro de cada lado de la base, 3 centímetros su altura y 23,7 gramos su masa. Calcula su volumen, calcula su densidad y con el apartado B qué material se trata. Este ejercicio es un ejercicio de densidad, no tiene nada que ver con los dos anteriores. Tenemos un prisma y no tenemos un oxígeno, un gas dentro de un recipiente. Tenemos un prisma que sería como una caja de zapatos, solo que en este caso
la base es un cuadrado y ese cuadrado tiene 1 centímetro de lado. Y después estaría la altura. Bueno, es que aquí no me sale recto para dibujarlo. Sería eso. Más o menos y torcido. Y la altura son 3 centímetros. Si yo quiero calcular en el apartado A el volumen, que es lo que me pide, es el volumen de un prisma. Y el volumen de un prisma será un lado, por otro lado y por otro lado. En este caso, A y B, al ser un cuadrado, los dos lados son 1 centímetro. Pues 1 por 1 y por la altura, que serían 3. Y eso sería 3. Estoy multiplicando centímetro y por centímetro, por lo tanto el volumen me daría centímetro cúbico. El apartado B me pide calcular su densidad. Tenemos otro dato que no hemos copiado, que estaba en el enunciado, que sería la masa. Para calcular la densidad, tengo que dividir masa entre volumen. La masa la tengo en gramos, el volumen lo tengo en centímetros cúbicos. Podemos sustituir esas dos cantidades. La masa 23,7 y el volumen 3. Tenemos ya la densidad despejada, por lo tanto directamente con la calculadora podemos dividir la masa entre el volumen. Y eso da 7,9 gramo centímetro cúbico. En el apartado C nos dice si podemos saber de qué material se trata. La densidad es una propiedad específica, característica de cada material. Si ese es un material puro, si es un material que podemos encontrar pues, distintos tipos de hormigón, distintos tipos de madera reconocida, pues podemos encontrar en tablas las densidades de las principales sustancias puras y de bastantes materiales utilizados. Entonces nosotros podemos buscar con ese valor de densidad de qué material se trata. Si ese material es una mezcla particular realizada con unas determinadas proporciones, pues puede ser que justo esa mezcla no la encontremos. Pero si es una sustancia conocida, ese valor de la densidad es característico de cada sustancia. Luego sí que podríamos saber en principio de qué material se trata. Con esto terminamos el vídeo de estos 3 ejercicios de repaso que quedaron en clase.